Bueno, continuamos y vamos a comentar lo que fue la intervención quirúrgica del presidente Enrique Peña Nieto. Fue breve, fue sencilla, fue de la vesícula biliar, pero la cuestión es que es la segunda ocasión que lo operan, ¿no? Sí, es la segunda operación a la que se somete el presidente y bueno, esto ha generado también por ahí rumores, ha generado que incluso se suba a la red algunos señalamientos de que hay médicos que dicen que está enfermo, que tiene una enfermedad pues seria. Sí, bastante fuerte, ¿no? Y que ya no tendría capacidad para estar gobernando. Lo cierto es que, bueno, se ha visto, sí parece mermada su salud, pero pues de verdad que nosotros no le podemos desear mal a nadie, nosotros deseamos que esté bien, finalmente es el presidente de este país y bueno, pues es un ser humano y pues ojalá que esos rumores de que tiene una enfermedad degenerativa sean solo eso, ¿no? Sí, yo creo que además, pues sí, de que está bien atendido, pues la República tiene los mejores médicos la medicina militar es muy eficaz, muy altamente calificada, por eso claro. Justamente las dos operaciones han sido en el sanatorio o el hospital militar que está en la propia capital de la República, ¿no? Y de luego queremos referirnos también, hablando ya de cuestiones de inseguridad pública, pues mañana se cumple un año de la muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya por parte de soldados del ejército, una cuestión que dio un lugar a un escándalo mediático a nivel mundial que afectó mucho la imagen incluso del gobierno y que pues todavía en el caso del Estado de México funcionarios de la Procuraduría trataron de falsear más bien declaraciones para dar la apariencia de que había sido un enfrentamiento. Después se descubrió que no hubo enfrentamiento, consecuentemente incurrieron en delitos, pero 9 meses después se está investigando, no ha habido ninguna acción contra ellos. Sí, no ha habido nada y la verdad es que esto es lamentable, un año de un escándalo internacional, o sea, nacional e internacional, que salió a la luz por un medio internacional también, porque de lo contrario, las 3 personas, las mujeres que estaban presas, que las autoridades estaban señalando como presuntas responsables y parte de supuestamente los presuntos secuestradores a los que había abatido el ejército, estarían seguramente también en la cárcel, señaladas como culpables, y de no ser por todo esto que se ha dado a conocer, el esclarecimiento también de que además la Procuraduría, elementos de ahí habrían incurrido en tortura, habrían incurrido en actos que son delitos que se tienen que sancionar, y la impunidad tremenda que estamos viviendo, porque no se ha visto que la Procuraduría actúe, el gobierno del Estado ha señalado que no va a haber impunidad, pero está muy lento. Incluso, aparte de que es la obligación legal aplicar la ley a todo, cuando menos porque esa información falsa que manejaron en las indagatorias iniciales, porque ya después las investigaciones quedaron a cargo de la Procuraduría General de la República, pero las iniciales fue las que llevaron a decir que el gobernador dijera que había muerto en enfrentamiento y hacerlo quedar mal en todo el país, y consecuentemente cuando menos por eso habían de castigar a estos cuates que le engañaron, ¿no? Sí, pero aparte es la obligación por ley, no pueden violar la ley, y menos la Procuraduría, pero además si la Procuraduría no es capaz en 9 meses de esclarecer, investigar y saber quiénes de sus empleados, que ellos saben quiénes fueron, son los culpables de haber falseado las cosas, pues que nos esperan en otros casos más delicados. Pero la verdad que sí, ya la Procuraduría de la República actuó contra el personal militar, la propia Secretaría de Defensa Nacional a través de sus órganos jurisdiccionales y ministeriales también procedió contra su personal, pero la Procuraduría Estatal no ha hecho nada. No, la Procuraduría tiene una resistencia tremenda a este tema y ahí está un documento puntual que es la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está acreditado, que vienen los testimonios, una recomendación muy grande donde viene claramente las vejaciones, los abusos, las amenazas que se dieron a estas mujeres, incluso amenazas de violarlas, de actos de tortura, todo esto que está penadísimo, prohibido, y que si se permite que se siga realizando al interior de la Procuraduría mexiquense, pues quiere decir que esta dependencia está avalando delitos e impunidad. Entonces, por eso el gobierno tiene aquí que hacer algo, tiene mañana, por supuesto que tiene una presión tremenda y tiene que ser mayor a partir de que se cumpla el año, porque no puede ser que por tratar de proteger, de quedar bien y de negar que acá existen esos actos, no vaya a sancionar a nadie. Sí, yo creo que el caso de tortura es un delito grave cuando lo cometen los servidores públicos, pero en este caso lo cometieron supuestamente en teoría, pues si no es cierto también la Procuraduría que investigue, diga no es cierto, no hubo tortura, fue falso todo esto, pero que lo diga, no lo ha dicho. Entonces está la versión de sustentado. Claro, y motivado, como dicen los juristas. Entonces está la impresión pues de que torturaron, pero además de torturaron para que dijeran lo que ellos querían que dijeran, que no había ocurrido. O sea, para que falsearan estas mujeres, dieran su versión de los hechos que coincidiera con lo que ellos habían falseado. Entonces, pues es gravísimo que la Procuraduría y que el propio gobierno del Estado permanezca indiferente frente a lo ocurrido. Quizás apostando al olvido, pero eso no es correcto.
Sí, porque no solamente fue el ejército, nosotros aquí señalamos que lo más grave, y también para nosotros es un riesgo que pues los servidores públicos no sean separados de su cargo. Dicen que en estos momentos están suspendidos, según ha dicho el gobierno del estado, pero lo importante es que exista una sanción, porque de lo contrario la imagen que están dando es que hay una grave impunidad y que están tratando de proteger a quién, no lo sabemos, y por qué tampoco. Entonces, precisamente por estas lagunas que se generan por la falta de información del gobierno, hay tantas suspicacias, sospechas y señalamientos. Sería muy importante que ya salieran a decir que están investigando, bueno, que terminen sus investigaciones también, por supuesto, claro, y que sancionen a quien se tenga que hacerlo. Sí, claro. Y de luego también otra cuestión preocupante en el caso del delito de secuestro. La organización Alto al Secuestro que encabeza Isabel Miranda ya informó que en mayo los secuestros aquí en el Estado de México sumaron 27, pero estos 27 representan el 20% de todos los secuestros que se cometieron en el país. Y aquí digo, es grave porque con frecuencia dicen, y con razón el gobierno, que tenemos que tomar en cuenta la población, y efectivamente la población somos como el 14% del país, pero en este caso los secuestros representan el 20% del total. Entonces estamos muy por encima del promedio, que sería lo normal, la media, en función de la población que representamos dentro del total del país. Representamos el 14%, pero tenemos el 20% de los secuestros. Quiere decir que entonces la cuestión es grave en términos relativos y en términos absolutos. Y que no hay justificación en torno a que el Estado de México tiene la población más alta y que por eso se registran tantos delitos, como siempre es el argumento de las autoridades. Sí, porque es decir, somos menos, somos el 14% de la población total, consecuentemente los secuestros, para que tuviéramos en la pura media, tendría que ser 14%, pero es el 20%. Somos más de lo que somos. Y eso está muy grave, ¿no? Y sí, desde luego también queremos referir a un tema, sí, pues híjole, no sé cómo abordarlo, pero es unas declaraciones que hizo el arzobispo de Jalapa, que a mí en lo personal me parece pues muy desafortunada y muy equivocada y muy errónea, porque tratan de culpar a las mujeres, a las madres solteras, que se representan una plaga, que son una plaga. A mí me parece que eso es gravísimo, que lo diga un alto dignatario de la iglesia, porque en primer lugar no corresponde a la realidad. No, y además es una visión machista, como si la mujer, misógina, por supuesto, como si la mujer estuviera buscando solamente de andarse embarazando, y como si no necesitara de un hombre para que esto sucediera, ¿no? O sea, el hombre no tiene responsabilidad de acuerdo con la visión de este jerarca religioso, y la mujer es la única responsable, y además una plaga. Hágame el favor, utilizando este adjetivo que es por demás peyorativo e indigno de alguien tan preparado como puede ser un arzobispo. Casi tiene que ver con la sentencia bíblica, ¿no? De las plagas, imagínate. Pero hay una cuestión, es decir, efectivamente lo que tú dices, empezando por principio de cuenta, la mujer no se embaraza sola, se embaraza con un hombre. Entonces, pero además, en no pocas ocasiones, la mujer se embaraza de un hombre que le engaña, que se burla de sus sentimientos, que es lo más sagrado y respetable que puede tener una persona, y luego la abandona además y la deja con el hijo. Pero hasta las leyes son misóginas. Mira, una cuestión muy clara de entender. En la ley, si el marido abandona a la mujer y no tiene trabajo, no tiene ingresos, la ley lo exime de pagar su pensión alimenticia porque no tiene ingresos. Pero la mujer, si no tiene ingresos, tiene que mantener al hijo como sea, como Dios le dé a entender. Pues a mí me parece que eso es absurdo. El otro, como no tiene ingresos, pues no los mantiene. Pero ella, si no tiene ingresos, de todos modos tiene que mantenerlos. Claro, la verdad es que sí es lamentable esta visión. Por supuesto que no creo que sea parte, no es de hecho de la Iglesia Católica, es de un personaje solamente, sí, lamentable, y habla todavía de pues esa mentalidad misógina, machista que tenemos en este país, porque pues no es el único que lo piensa. Seguramente hay gente que comparte esa opinión. Y sobre todo en una época en que la Iglesia, el Día Mundial de la Iglesia es pues liberal, es abierto, es realista, reconoce los cambios de la sociedad y actúa en consecuencia, y aquí todavía estamos muy atrasados. Y el caso específico del arzobispo de Jalapa, pues híjole, es inexplicable que haya incurrido en esa falla, ¿no? Y además no se haya disculpado después, ¿no? Sí, y además como si no hubiera pasado nada, como si lo estuviera bien. Y nada más antes de irnos, pues lamentar este accidente. Este fin de semana fue de muchos accidentes accidente en Villa de Allende con 3 personas muertas, una volcadura de unos peregrinos que iban a Chalma y venían a Tizapán de Zaragoza, que es muy lamentable. Imagínense que había una mujer que iba caminando, el camión la alcanza a impactar y su bebé de 8 meses sale disparado. Afortunadamente cayó en pasto, porque de lo contrario habría fallecido. Y bueno, pues es tremendo, pero también aquí una alerta, porque no se puede permitir que se estén contratando empresas. Casi siempre ahora dicen que se quedó sin frenos, y es un argumento repetitivo. Entonces se tiene que garantizar que las empresas que estén prestando estos servicios estén realmente tengan unidades que estén en condiciones para rentarse,
porque estamos hablando de personas y es La vida, increíble, la claro, vida, claro. que esto se esté permitiendo. Así, efectivamente. Pero bueno, nos vamos, Macari, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá que nos puedas seguir en nuestro programa, también en nuestra página de Facebook.